Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial generativa y su impacto en la educación y la investigación. Sigue estando de qué hablar, ¿verdad? Avanza a una velocidad increíble. Totalmente. Y para no perdernos en este mar de información, nuestra brújula en este viaje será la Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación, que publicó la UNESCO en 2024. Una guía muy oportuna, sin duda. Sin duda, porque el mundo educativo se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la fascinación por herramientas como ChatGPT y esa carrera por desarrollar nuevas tecnologías. Es como una fiebre del oro, ¿no? Exacto. Pero al mismo tiempo hay preocupaciones. El plagio, la ética Muchas preguntas en el aire. y la pregunta central que nos plantea esa guía y que intentaremos desentrañar hoy es cómo podemos asegurar que la IAGEN se convierta en una herramienta que realmente beneficie, ¿no?, a docentes, estudiantes e investigadores. Esa es la clave. Y para eso contamos con la ayuda de nuestro experto en la materia, que nos ayudará a comprender no solo lo que dice la guía, sino lo que significa para el futuro de la educación. Encantado de estar aquí y aportar mi granito de arena. Genial. Empecemos por lo básico. La guía nos ofrece una descripción de la IAGEN y su funcionamiento, pero estoy seguro que muchos de nuestros oyentes ya están familiarizados con el concepto. Seguramente. ¿Podrías ir un poco más allá de la definición básica? Explicarnos qué hace que la IAGEN sea tan disruptiva. Claro. A ver, la IAGEN no se limita a procesar información como lo hacen otros sistemas. Va más allá. Puede crear contenido original, texto, imágenes, música, código. Es increíble. Imagínate, es como si le dieras a una máquina los ingredientes y la receta para componer una sinfonía o pintar un cuadro. Impresionante. Y lo realmente fascinante es el cómo. Estos sistemas se basan en modelos de lenguaje de gran tamaño que han sido entrenados con cantidades masivas de datos. Son capaces de aprender patrones complejos y luego, ¡pum!, usarlos para generar contenido nuevo. Es increíble pensar en la capacidad de estas máquinas para aprender y crear. Pero, y aquí viene mi lado escéptico, ¿no corremos el riesgo de depender demasiado de estas creaciones? ¿Qué pasa con la originalidad humana? ¿Con el pensamiento crítico? Es una pregunta muy importante y la guía de la UNESCO la aborda de frente. Es cierto que existe la tentación de usar la IAGEN como una varita mágica para obtener respuestas instantáneas. Claro. Pero la clave está en no verla como un sustituto del pensamiento humano, sino como una herramienta para potenciarlo. Ya veo. Por ejemplo, en la educación, la IAGEN puede ayudar a los docentes a personalizar el aprendizaje, a crear materiales más interactivos, a dar retroalimentación más precisa. Será prometedor. Pero, y esto es fundamental, la labor del docente, su capacidad para guiar, motivar e inspirar sigue siendo irreemplazable. Entiendo. Es como tener un copiloto en la cabina, pero el piloto sigue siendo el humano. Exacto. Y hablando de desafíos, la guía también nos advierte sobre las controversias que rodean a la IAGEN. Sí, hay varias preocupaciones legítimas. Por ejemplo, la concentración del poder. ¿A qué te refieres? Me refiero a que pocas empresas controlan estas tecnologías, lo que podría profundizar la brecha digital. También está la falta de regulaciones claras que garanticen un desarrollo ético y responsable. Claro, no podemos simplemente dejar que la tecnología avance sin control. Necesitamos un marco ético sólido. Exacto. Y aquí es donde entra la propuesta de la UNESCO para un enfoque humanístico de la IA. No se trata de demonizar la tecnología, sino de utilizarla para el bien común, respetando los derechos humanos y la diversidad cultural. Me parece fundamental. Pero, ¿cómo se traduce este enfoque humanístico en acciones concretas? ¿Qué propone la guía para regular el uso de la IAGEN? La guía propone 7 pasos clave, que van desde la protección de datos hasta la adaptación de las leyes de derechos de autor. Es un plan ambicioso que busca establecer un marco global para el desarrollo y uso responsable de la IAGEN. Suena complejo, pero necesario. Y me imagino que la educación juega un papel crucial en este proceso. Absolutamente. No se trata solo de regular la tecnología, sino de desarrollar capacidades en IA, tanto para estudiantes como para docentes e investigadores. Necesitamos una generación que comprenda el potencial y los límites de la IAGEN, que sea capaz de usarla de forma crítica y creativa. Es decir, que la educación debe adaptarse a esta nueva realidad. Sin duda. La IAGEN nos desafía a repensar la forma en que aprendemos, enseñamos e investigamos, y la guía de la UNESCO nos ofrece un punto de partida para esta conversación tan importante. Totalmente de acuerdo. Y con esa idea en mente, nos adentraremos en la próxima parte del Deep Dive en las aplicaciones concretas de la IAGEN en la educación y la investigación. No se lo pierdan. Bueno, sigamos explorando la guía de la UNESCO. Pasemos ahora a ese abanico de posibilidades que la IAGEN abre para la educación y la investigación, ¿te parece? Me parece perfecto. Hemos hablado de los riesgos y los desafíos, pero no podemos negar que la IAGEN también tiene un potencial enorme para transformar la manera en que aprendemos y enseñamos. Sin duda.
La guía nos invita a imaginar un aula, ¿no? Donde la imagen no es una amenaza, sino una aliada. Imaginemos, por ejemplo, a un docente que pueda diseñar planes de clase personalizados. Planes a la medida de cada estudiante. Exacto, adaptando el contenido y el ritmo a cada uno. Como tener un montón de asistentes, ¿no? Uno para cada estudiante. Exacto. Y no solo eso, también puede liberar al docente de tareas más mecánicas, como la corrección de exámenes o la creación de ejercicios. Lo que le daría más tiempo para la interacción con los estudiantes. Claro, para crear experiencias de aprendizaje más significativas. Más profundas, ¿no? Exacto. Y hablando de experiencias, la imagen puede enriquecer el aprendizaje de maneras que antes eran impensables. ¿A qué te refieres? Ponme algunos ejemplos. Piensa en simulaciones inmersivas, que transporten a los estudiantes a la antigua Roma, o al interior del cuerpo humano, o plataformas de aprendizaje adaptativo, que ajustan el contenido en tiempo real a las necesidades de cada estudiante. Un tutor personalizado, ¿no? Que te acompaña en todo momento. Exacto. Y no olvidemos el potencial de la imagen para democratizar el acceso a la educación. ¿En qué sentido? Superar barreras geográficas, lingüísticas. Viendo. Imagina plataformas de aprendizaje en línea con traducción simultánea, Wow. que permitan a estudiantes de diferentes países e idiomas acceder a los mismos contenidos, o herramientas de accesibilidad para estudiantes con discapacidades, para que puedan participar plenamente. Sería un paso enorme hacia una educación más inclusiva. Sin duda, y no podemos olvidar el impacto de la imagen en la investigación. Cierto, cierto. ¿Cómo puede la imagen contribuir a la investigación? Avanzar en el conocimiento. De muchas maneras. Puede, por ejemplo, acelerar el análisis de grandes conjuntos de datos, identificar patrones complejos que a los humanos nos costaría detectar, generar hipótesis innovadoras. Como un superdetective, ¿no? Sí, algo así. Recopila pistas, las analiza y te presenta las conclusiones. Y el humano, el investigador, sería el qué. El que resuelve el misterio final. Me gusta la analogía. La imagen puede ser un poderoso aliado, pero siempre bajo supervisión humana. Claro. La creatividad, la intuición, el pensamiento crítico siguen siendo atributos humanos. Totalmente. Y la guía de la UNESCO insiste en la importancia del codiseño. Codiseño. Involucrar a docentes, estudiantes e investigadores en el desarrollo de las herramientas. O sea, que respondan a necesidades reales, ¿no? Exacto. Y también es fundamental experimentar, testear las herramientas en diferentes contextos, crear una base de evidencias que nos permita comprender su impacto real. Porque lo que funciona en un aula. No necesariamente funcionará en otra. Claro, claro. La imagen no es una solución mágica. No, no lo es. Requiere un enfoque cuidadoso, reflexivo. Totalmente de acuerdo. Hemos explorado las posibilidades, ¿verdad? Ah, Que ofrece la imagen, pero la guía también nos invita a mirar hacia el futuro. ¿Qué preguntas deberíamos plantearnos? la guía nos confronta con preguntas complejas, que no tienen respuestas fáciles. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿cómo redefinimos la autoría en un mundo donde las máquinas pueden crear obras de arte, textos académicos? Es una pregunta fundamental. Si un sistema compone una sinfonía, ¿Quién es el autor? la máquina, el programador. El usuario que le dio las instrucciones. Es un debate complejo. Totalmente. Y esto nos lleva a replantear las leyes de propiedad intelectual, los modelos de negocio de la industria creativa. Es un territorio inexplorado. Fascinante y a la vez un poco intimidante. Sin duda. Y otro tema crucial que plantea la guía es el de la evaluación del aprendizaje. Claro, si la imagen puede resolver problemas matemáticos, escribir ensayos, ¿Cómo medimos el conocimiento real de los estudiantes? tendremos que replantear la forma en que evaluamos. Es muy probable. La guía sugiere que la evaluación debería centrarse en las habilidades que las máquinas aún no pueden replicar. ¿Cuáles serían esas habilidades? La creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas complejos, la inteligencia emocional. Habilidades esenciales para desenvolverse en el mundo actual. Precisamente. Y esto nos lleva a la importancia de repensar la educación no solo en términos de contenidos y métodos, sino también en términos de propósito. ¿Te refieres al para qué de la educación? Exacto. En un mundo donde la información está al alcance de un clic, la educación debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos. Debe formar ciudadanos. Críticos, creativos, capaces de adaptarse al cambio, de colaborar, de innovar. O sea que la imagen nos obliga a redefinir el propósito mismo de la educación. Exacto. Y la guía de la UNESCO nos ofrece un marco para abordar este desafío de forma ética, responsable y visionaria. Un desafío que sin duda marcará el futuro de la humanidad. Hemos navegado por las posibilidades y los desafíos de la imagen en la educación, pero la guía de la UNESCO nos invita a ir más allá, ¿no? A imaginar un futuro donde esta tecnología no solo transforma la forma en que aprendemos, sino también lo que aprendemos y para qué. Un futuro que ya está tomando forma.
con interrogantes que nos obligan a repensar la educación desde la base. ¿Cuáles serían esas preguntas? Una de ellas es la cuestión de las fuentes de información. Interesante. Si la imagen se convierte en el oráculo al que todos acudimos en busca de respuestas, ¿cómo aseguramos que los estudiantes desarrollen la capacidad de discernir entre la información válida y la desinformación? Claro, podremos estar criando una generación que confía ciegamente en lo que las máquinas les dicen. Exactamente. Sin cuestionar las fuentes, sin contrastar la información. Sin espíritu crítico. Exacto. La imagen no debe ser un sustituto del pensamiento crítico, sino una herramienta para fortalecerlo. Totalmente de acuerdo. Debemos enseñar a los estudiantes a evaluar las fuentes, a identificar sesgos, a construir sus propios criterios de verdad. O sea que la educación debe ir más allá de enseñar qué pensar, para enfocarse en enseñar cómo pensar. Precisamente. Y esto nos lleva a otro tema crucial que la guía aborda: la homogeneización del conocimiento. ¿En qué sentido? Si los modelos de imagen son entrenados con los mismos datos y las mismas perspectivas, no corremos el riesgo de crear una visión única y uniforme del mundo. Claro, sería una pérdida irreparable de diversidad, de riqueza cultural, de pensamiento divergente. Exacto. ¿Y cómo podemos evitar caer en esa trampa? La guía nos llama a promover la diversidad de voces y perspectivas en el desarrollo de la imagen, asegurar que los datos con los que se entrenan estos sistemas reflejen la pluralidad del mundo real. Que la imagen sea un espejo de la riqueza y complejidad de la experiencia humana, no un molde que la uniformiza. Exacto. Y hablando de futuro, no podemos olvidar el impacto de la imagen en el mercado laboral. Cierto. ¿Cómo preparamos a los estudiantes para trabajos que aún no existen? En un mundo donde la automatización está transformando todo. La guía nos invita a repensar la educación vocacional, a enfocarnos en el desarrollo de habilidades que las máquinas no pueden replicar. La creatividad, la resolución de problemas complejos, la inteligencia emocional, la colaboración, el pensamiento crítico. Habilidades que serán cada vez más valiosas en un mundo laboral en constante cambio. Sin duda. Y la imagen, si la usamos sabiamente, puede ser una aliada en este proceso. Puede ayudarnos a personalizar la formación, a identificar las habilidades emergentes, a crear sistemas de aprendizaje adaptativo que se ajusten a las necesidades de cada individuo. Exactamente. Pero la clave está en usarla como una herramienta para potenciar el talento humano, no para reemplazarlo. En definitiva, la imagen nos plantea un desafío sin precedentes: repensar la educación. Desde sus cimientos, desde sus propósitos hasta sus métodos. Cómo asegurar que esta tecnología nos ayude a construir un futuro más justo, más equitativo, más humano. La guía de la UNESCO nos ofrece un mapa para navegar en este territorio inexplorado. Un mapa que nos llama a la acción, a la reflexión, al diálogo. Un diálogo que debe involucrar a todos: docentes, estudiantes, investigadores, políticos, ciudadanos. Porque el futuro de la educación es, en última instancia, el futuro de la humanidad. Y ese futuro se está escribiendo ahora mismo. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive, por compartir tu sabiduría y tu visión. El placer ha sido mío. Y ustedes, queridos oyentes, les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Cómo imaginan el futuro de la educación en un mundo transformado por la imagen? Nos encontramos en nuestro próximo Deep Dive con nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevas posibilidades. Hasta pronto.